En la continuidad del modo Fontevecchia, ahora es tiempo de presentar al próximo entrevistado. Es un historiador, ensayista, docente italiano, catedrático de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia. Ha sido profesor invitado y ponente en numerosas universidades de América Latina, incluyendo la Universidad de San Andrés y la UCEMA en Argentina. Ha escrito diversos libros sobre América Latina. Recientemente publicó la biografía de Jorge Bergoglio, en donde examina el papado de Francisco a la luz de su trayectoria en la Argentina, destacando su formación en los años 60 y 70 y su identificación con el peronismo en el campo nacional y popular. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Loris Anata. Muy buenos días, muy buenas tardes para usted en Italia, Loris. Un gusto volver a hablar con usted. Jorge Fontevecchia los saluda, muy interesado en profundizar y compartir con nuestra audiencia sus últimas reflexiones sobre Milei. Y en primer lugar quería preguntarle qué espacio ocupa el mesianismo en la narrativa política de nuestro presidente argentino Milei. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, es un placer. Yo creo que en la figura misma de Milei el mesianismo tiene un gran espacio. El relato de Milei, el relato político de Milei es esencialmente un relato de tipo religioso escatológico, ¿no? Tiene un finalismo escatológico muy evidente y es un relato que, como buen relato escatológico y mesiánico, tiene una edad de oro. La edad de oro es, en su caso, la Argentina liberal del siglo XIX. Una Argentina preliberal, entre otras cosas, o sea, anterior al ingreso de las masas en la vida política. Esa sería la edad de oro. ¿Cuántas veces no la recordó como la Argentina potencia, o cuando la Argentina hasta dijo era la primera potencia del mundo? Por supuesto es una forma idealizada del pasado, típico de todos los relatos de tipo mesiánico. Después esta edad de oro se corrompió. La corrupción para él vino con Irigoyen antes que con Perón. No suele mencionar Perón, es llamativo, o se explica, entiendo, pero vino con la democracia, la corrupción, y la democracia, bueno, la democracia vino a todos lados. La edad liberal terminó en todo el mundo, no solamente en la Argentina, pero a pesar de esto, no, en otros lugares la democracia no implicó una caída. En la Argentina, aparentemente, según su relato mesiánico, sí, esta fue la decadencia, y el relato mesiánico termina con la idea de que el futuro está en reunificarse con ese pasado mítico. Y su rol en la historia, el rol que se asigna a sí mismo, es este, o sea, tomar de la mano a los argentinos, no todos los argentinos, sino el pueblo elegido, y el pueblo elegido para él son los argentinos de bien, la gente decente. Él lo lleva de la mano y lo devuelve a la edad de oro. En cierto sentido, todos los relatos mesiánicos, y Milei no hace excepción en el sentido, son relatos reaccionarios, en el sentido etimológico de la palabra, sin evaluarlo en términos positivos o negativos, pero son fantasía de volver a un pasado mítico que se ha corrompido a lo largo de la historia. En ese sentido, Milei cabe totalmente dentro de la historia del mesianismo. Loris, usted menciona, y con mucha agudeza, de que Milei critica a Irigoyen, critica la llegada del voto universal, o sea, la democracia, pero no critica a Perón. Y al mismo tiempo critica mucho al kirchnerismo. ¿Podríamos decir que hay una estrategia electoral de no criticar a Perón y criticar al kirchnerismo, tratando de separar un significante del otro para al mismo tiempo poder ser receptor de voto peronista? Supongo que sí. No tengo elementos fehacientes para demostrarlo, pero sí, me parece muy evidente. Y además no sé si es solamente una estrategia política. En realidad, yo creo que, bueno, siempre fue en cierto sentido una
desde el menemismo por acá, una estrategia política del peronismo, llamémoslo ortodoxo, tradicional, de derecha. O sea, desde cuando el kirchnerismo se adueñó del peronismo, yo diría que una buena parte, no todo por supuesto, pero del que en el pasado se llamaba el peronismo ortodoxo o tradicional o de derecha, si queremos llamarlo así, empezó a pensar que para ser peronista tenía que encontrar otra casa. O sea que la casa del peronismo estaba tomado por el peronismo de izquierda, que era su enemigo histórico, un peronismo que estaba mezclado con la izquierda política, con el marxismo, con el posmodernismo, y por tanto era fisiológico que el peronismo de derecha, así como en su momento se casó con el menemismo, ahora se casara con el mileísmo. La historia argentina de los últimos 30 años está llena de episodios como este, en el sentido de que para ser verdaderos peronistas, muchos peronistas han pensado que tendrían que votar por partidos no peronistas, una de las tantas paradojas argentinas, ¿no? Loris, usted habla de religión civil en el caso del mileísmo. Podemos decir, y dado su especialidad en el tema de religiones, que todos los dogmatismos, sean de izquierda o de derecha, son religiones civiles y que de alguna manera las ideologías son religiones civiles. A ver, las ideologías pueden ser más o menos pragmáticas, o sea, son visiones del mundo. En cierto sentido, todos tenemos cierta forma de ideología. Si la entendemos así, como un sistema de valores y como una visión del mundo, no está mal tener una ideología. Ahora, cuando la ideología se vuelve un sistema dogmático, cerrado, autárquico, autosuficiente, entonces sí, diría más que religión civil, diría religión política, o sea, una especie de nueva ortodoxia. Y todas las ortodoxias son intolerantes generalmente, o sea, son difícilmente compatibles las ortodoxias con los sistemas democráticos, porque los sistemas democráticos están basados sobre una idea de pluralismo. La ortodoxia es un concepto que está en las antípodas del pluralismo, y lamentablemente en la historia argentina, bueno, no solamente la Argentina, por supuesto, pero ya que estamos hablando de eso, en la historia argentina los movimientos o los partidos que logran ser durante cierto tiempo hegemónico, en cierto momento llegan a vivir esa hegemonía como si fuera definitiva, como una nueva ortodoxia a la que todos deberían sumarse. Esto es peligroso para la democracia. Déjeme provocar una hipótesis de que en realidad Milei no tiene una ideología, ni mucho menos una ideología dogmática, y que en líneas generales tampoco el kirchnerismo tenía una ideología dogmática, sino que son construcciones electorales. Y déjeme ponerlo en estos términos. La estrategia electoral se basa en lo opuesto, es decir, para Milei, tomando al kirchnerismo como componente agonal, hace todo aquello que sea contrario a lo que hacía el kirchnerismo, y eso le da resultado porque la gente estaba enojada con el kirchnerismo. Hasta nombra a un comandante en jefe del ejército, lo nombra ministro de defensa. O sea, cualquier elemento que signifique provocar el orden anterior, demostrando que están las antípodas. O por ejemplo, y dicho en condicional y potencial, se convierte al judaísmo porque había un papa que se suponía era afín a las ideas cercanas al kirchnerismo, lo que obviamente era bastante discutible. Y el kirchnerismo se hizo de izquierda cuando no lo era Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz cuando era gobernante, porque de hecho estaba, podríamos decir, a favor de las políticas económicas ortodoxas de Cavallo, pero como Menem se convirtió en el significante negativo, hacía todo en contra de Menem. El peronismo había
en los 90 corrió hacia la derecha, entonces él sobreactuaba el corrimiento a la izquierda, que tampoco era preexistente esa idea. ¿Le parece plausible una hipótesis de que en realidad lo que tenemos son cáscaras de mesianismo? A ver, no, entiendo el razonamiento y me parece muy interesante. Ahora, yo cuando hablo de mesianismo, no estoy tratando de entender la intimidad de las convicciones de estos personajes. No tengo la menor idea si son o se hacen mesiánicos, ¿no? Esto pertenece a su foro íntimo. Es cierto, Menem se dio vuelta de un día para otro, Kirchner se dio vuelta de un día para otro. Milei no sé tanto. Yo creo que el mesianismo de Milei está basado en una lectura extraordinariamente dogmática de algunos textos de la escuela austríaca que no deberían dar pie para una lectura tan dogmática, pero en su caso sí lo dan, y me parece que es un dogmatismo muy limitado intelectualmente a pocas fuentes, digamos. Pero ahora, aunque sus convicciones no fueran tan dogmáticas y en realidad los tres que usted nombró fueran en realidad unos oportunistas que se adaptan también de forma inteligente, ¿no? y astuta a las circunstancias, igual lo que tienen en común es transformar sus nuevas convicciones, verdaderas o falsas, repito, en una nueva ortodoxia. Es eso que hace al mesianismo. O sea que en el momento en que adoptan una nueva verdad, un nuevo dogma, crean o no crean de verdad en él, lo transforman en una nueva ortodoxia, en una especie de nueva religión nacional, y tratan de construir un esquema político de amigo-enemigo, de lucha de bien contra el mal a partir de esta nueva ortodoxia. En este sentido, que crean o menos en lo que dicen y hacen, no sé, se vuelve secundario. Coincido plenamente, Loris. Se agregaría un elemento más, utilizando la psicología como parte de análisis para nuestra conclusión, es que es probable que aquello que se elige por oportunismo y necesidad luego sea introyectado de tal forma que se lo termina creyendo, para decir de alguna manera. La fuerza de la convicción del converso, ¿no? O sea, pasan a tener más dogmatismo que nunca, porque en realidad nunca tuvieron esa posición antes, y hay una especie de sobreactuación necesaria para creérsela ellos mismos y se la terminan creyendo, cosa que por lo menos resulta probable como hipótesis, ¿no? No se puede excluir, efectivamente, me parece una buena hipótesis, decididamente, es así. Loris, lo aprovecho para preguntarle del Papa y su declaración actual, el Papa actual y su declaración actual en Turquía respecto de que, siguiendo la línea de Bergoglio, menciona de que estamos en una tercera guerra mundial en cuotas. ¿Cuál es su visión? Ya ha pasado un tiempo del nuevo Papa, y cuál es su visión respecto de esta declaración del Papa justo en Turquía, diciendo de que hay un peligro de guerra mundial. Bueno, en ese sentido hay una continuidad, sin duda. Por otra parte, leyendo los discursos o los documentos más doctrinales del nuevo Papa, la diferencia con Bergoglio no es sobre los contenidos pastorales o doctrinarios tampoco, de manera que, bueno, la idea que estamos en una guerra, no sé, a mí esta fórmula de la guerra en pedazos nunca me convenció mucho. O sea, sí que el mundo está en peligro, que el mundo está en guerras, pero yo soy un profesor de historia y de historia internacional, y la verdad no conozco época en que no hubieran tantas guerras al mismo tiempo. Muchas veces se tiene nostalgia por la Guerra Fría porque era un sistema más estable. Yo me acuerdo que en plena época de la distensión, los años 70, había guerra en Angola, había guerra en el Corno de África, había guerra en Indochina, había guerra entre India y China. O sea, habían guerras por todos lados, de manera que, no sé, me parece más una fórmula que, claro, es una fórmula que corresponde a un peligro que todos sentimos, o sea, de un orden internacional que es un desorden internacional.
y donde la potencia, Estados Unidos, que había basado el orden liberal, no solamente no está más en condición de ejercer la hegemonía, sino que la rechaza abiertamente. En ese sentido, el Papa tiene razón. Pero yo vuelvo a repetir que más allá de las continuidades de contenidos con Bergoglio, es diferente el tipo de pontificado. O sea, no tiene una visión de conjunto como el nuevo Papa, como la que pretendía tener Bergoglio, de una especie de insurrección salvífica, metafísica, y la idea de un sur del mundo que encarnaría el pueblo puro, el pueblo mítico, como le gustaba llamarlo a Bergoglio, porque al ser más pobre conservaría una religiosidad innata en contra de un occidente secularizado y por tanto perdido. Esta visión maniquea del mundo no la veo en este Papa, y repito, tiene que ver con su formación de sacerdote que se ha formado en una democracia liberal, donde por tanto la religión era importante, pero no pretendía ser el elemento organizador de toda la vida de todas las personas. Muy lindo hablar con usted, Loris, como siempre. Muchísimas gracias por su predisposición para con nosotros. Le mandamos un afectuoso abrazo del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Acabamos de hablar con el historiador